Desde el punto de vista ginecológico, ¿cuáles son las condiciones naturales que debe tener una vagina saludable? Bueno, las vaginas de la mujer tienen variaciones de acuerdo a la edad. La vagina de la niña no es igual a la vagina de la adulta ni igual a la mujer senil. La vagina de una mujer adulta es sana cuando tiene un pH ácido, cuando tiene una humedad, o sea, unas secreciones que son casi siempre transparentes, que no generan mal olor ni ningún síntoma asociado como puede ser rascado o ardor. La vagina de las niñas es más seca, su pH es alcalino y tampoco debe generar síntomas ni de rascado, ni de ardor, ni debe observarse con cambios inflamatorios. La vagina de la mujer senil, o sea, la mujer que ya llegó a la menopausia, es más seca, nuevamente se reseca y su pH tiende también a volverse más alcalino. Por eso muchas veces se debe intervenir para tratar de lubricar y colocar esa vagina como era en la época reproductiva, que es la vagina saludable, humedecida y con un pH ácido. Cuando algo anda mal en la vagina, ¿cuáles son las señales que nos pueden alertar de ello? Generalmente una vagina, cuando tiene alguna alteración patológica, cambia su secreción vaginal. La secreción vaginal debe ser transparente o blanca, más o menos de 3 a 5 gramos. Cuando esa secreción cambia su color a un color amarillento, verde, o la cantidad de secreción se aumenta porque la paciente lo está percibiendo, o notamos además que hay síntomas de mal olor, la vagina tiene un olor per se que no debe ser desagradable. Cuando la vagina tiene mal olor o comienza a presentar síntomas de prurito o rascado o de ardor, estos son señales de que la flora que normalmente coloniza la vagina se alteró y hay posiblemente una infección que debe ser evaluada por el médico. Sobre el uso de duchas vaginales, sprays y lociones existe gran controversia. ¿Su uso es un factor protector o de riesgo para una vagina saludable? La vagina tiene su propia flora, que son una flora aerobia, son los lactobacilos, que son los encargados de mantener la vagina sana. Cuando nosotros utilizamos sustancias, como pueden ser desodorantes, protectores diarios, vamos a alterar esa flora normal, lo mismo que las duchas vaginales, porque lo que van a hacer es barrer la flora normal y permitir que flora no normal, que generalmente es la que vive alrededor de la región perianal, suba hacia la cavidad vaginal y altere la fisiología de la vagina y comiencen las infecciones. Por tanto, la vagina no requiere ni de desodorantes, ni de protectores diarios, ni de duchas vaginales para mantenerse sana. Simplemente un lavado diario con agua y jabón de la región vulvar, o sea, la región externa, un jabón sin perfumes de un pH neutro y con abundante agua. Esto es suficiente para mantener la vagina limpia. ¿Por qué los derechos sexuales y reproductivos se pueden convertir en un aliado para una vagina saludable? En la sexualidad los cuerpos son los protagónicos. Eso quiere decir que la vagina tiene un papel importante. Y los derechos sexuales y reproductivos entonces se constituyen en ese marco referencial ético en el cual las personas van a tener la posibilidad de tener un encuentro que sea placentero, saludable y seguro. De ahí la importancia que todas las personas conozcan, respeten y se hagan respetar sus derechos sexuales y reproductivos, porque de esta manera vamos a lograr que cada persona tome decisiones en sus encuentros amorosos de una manera saludable y protegiéndose de los riesgos. Se habla mucho del uso del condón, pero ¿cuáles son esos consejos prácticos para utilizarlo de manera adecuada?
Efectivamente, el condón es el único elemento que tenemos al alcance hoy las personas para tener un sexo seguro, también un sexo saludable. Lo que sucede es que no es solo saber que hay que usarlo, tenerlo en el bolsillo, sino hay que tener tres afirmaciones presentes. La primera, hay que saberlo usar con una técnica adecuada. Por lo tanto, invito a todos los jóvenes que se tomen la molestia de mirar en esta cartilla que les ofrecemos el uso correcto del condón. La otra afirmación que hay que llevar al pie de la letra es que hay que usar el condón en todas las relaciones sexuales, con todos los tipos de pareja sexual que tengamos, independiente si hay o no riesgo de embarazo. Se dice que el uso de tampones incrementa el riesgo de enfermar nuestra vagina, pero ¿cuál es la principal complicación de su uso y cómo podemos identificarla? Los tampones vaginales son ultra absorbentes, de tal manera que cuando se colocan tienen que ser en una paciente que tenga un flujo menstrual abundante, porque si no va a generar una resequedad en la vagina que genera una dermatitis de contacto que se traduce en una sensación de rascado y ardor en la vagina por la extrema resequedad. Además, cuando uno introduce un cuerpo extraño dentro de la cavidad vaginal, está arrastrando flora bacteriana que estaba fuera de la cavidad hacia adentro. El mantener el tapón vaginal con sangre es como un alimento para que las bacterias proliferen, crezcan y generen infección. Por eso es que cuando se coloca un tampón, generalmente no debe dejarse nunca más de 4 horas, porque después de 4 horas estos factores de riesgo aumentan. Tampoco se deben usar durante la noche porque son muchas horas el tampón colocado y obviamente con un flujo menstrual aumentado. La principal complicación o la más grave que se ha generado es que una bacteria llamada estafilococo prolifera el tapón, crece, invade la cavidad vaginal y sube hacia la parte interna de la cavidad pélvica y genera infecciones generalizadas por estafilococo que pueden llegar a ser muy severas. Por tanto, el tapón vaginal solamente en situaciones muy precisas recomienda usarlos. En general, se debe usar la toalla externa, que es la que usamos en la época de menstruación, no tampones vaginales. Si las mujeres reconocemos nuestra vagina como parte fundamental de nuestro cuerpo, ¿cómo influiría esto en nuestra salud sexual y reproductiva? Salud sexual y reproductiva es hablar de los cuerpos, y los cuerpos de una mujer contienen una vagina, y necesitamos entonces, para poder tener una vagina saludable, que la sociedad y las mujeres en particular tengan una visión positiva de la vagina, superar los mitos, los miedos y todas esas filosofías, conceptos que le colocan a la vagina un asunto negativo, un asunto pecaminoso. ¿La existencia de mitos frente a la sexualidad aumenta el riesgo de adquirir infecciones de transmisión sexual? Los mitos, las creencias son de los elementos que más hacen que las mujeres y las personas en general tomen decisiones que van en contra de su propia salud. De ahí que entonces las y los invito para que nos informemos, para que sobre la evidencia científica tomemos decisiones para la salud sexual y reproductiva de todas y todos.